¿Has experimentado profunda tristeza que te lleva al arrepentimiento? ¿Dónde está tu refugio en tiempos de angustia y tristeza? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, continuando con nuestra serie sobre la depresión, cuando el lamento se convierte en baile. Qué bueno estar nueva vez con ustedes a través de este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Katy, ¿cómo estás en esta nueva entrega? Ay, excelente, gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¿Y Mayra? Yo muy contenta de nuevo de poder estar aquí con ustedes. Amén. Razones de sobra tenemos todas para estar realmente Amén. muy contentas porque sabemos Amén. que es un privilegio el poder estar libremente hablando y reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre todo en medio de esta serie llamada Un túnel llamado depresión. Y es un tema que nos compete a todos en estos tiempos en donde vivimos tantas cargas y presiones y donde muchos cristianos sin quererlo están cayendo en depresión. Vamos a continuar hablando sobre este tema y ver qué Dios quiere enseñarnos en este espacio. Así es, y una vez más las invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle like y compartirlo para que otras se beneficien de lo que vamos a conversar aquí. Amén. El programa de hoy lo hemos titulado Cuando el lamento se convierte en baile. Y la pregunta que nos planteamos para hacer más introspección es: ¿dónde nos refugiamos en tiempos de angustia y tristeza? Y antes de iniciar, vamos a orar. Aileen, ¿tú podías orar para nosotros? Amantísimo Padre Dios, te damos tantas gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios siempre fiel y nos has dejado tu palabra, tu revelación para poder conocerte, afirmarnos y tener guía para transitar en este mundo caído, lleno de aflicción y de angustia. Gracias. Te pedimos, Señor, que tú así nos guíes en medio de este programa para poder aprender más acerca del corazón humano que es tan engañoso. Amén. Y poder encontrar aliento y esperanza para todas aquellas hermanas que nos escuchen y que puedan estar pasando por tiempos de depresión, de tristeza, de angustia, que puedan encontrar en tu verdad aliento y esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Hasta ahora hemos evaluado 2 personajes bíblicos considerados ambos héroes de la fe y ambos cayeron en depresión porque se desenfocaron de Dios. Y ojo, ambos son considerados héroes de la fe. O sea que no estamos hablando de 2 aparecidos, o de 2 personas que se mencionaron. Improvisados. Exactamente. Son personas que estaban cimentados en la fe, que tenían una relación directa con Dios y sin embargo experimentaron tiempos de depresión. Y uno de ellos fue Moisés, quien fue asediado por las quejas constantes de más de 2 millones de personas, de todo el pueblo judío. O sea, qué presión, cualquiera se deprime de todo. No digo yo. Y Elías, quien fue amenazado de muerte por Jezabel, una de las reinas más malvadas que tuvo Israel. Y hoy queremos estudiar a otro hombre, también considerado un héroe de la fe, como ya mencionamos, quien se deprimió más de una vez, y este fue el rey David. En ocasiones se deprimió producto de las circunstancias, de la presión que le tocaron vivir, así como Moisés y Elías, pero también vemos cómo se deprimió como consecuencia directa de su propio pecado. Así es, Aileen, y David tenía aproximadamente 15 años cuando el profeta Samuel le ungió por primera vez como futuro rey de Judá. Pero no fue hasta 15 años después, cuando el rey Saúl murió, que David fue ungido por segunda vez como rey. A los 30 años de edad, fue efectivamente ungido por los ancianos de Israel en la ciudad de Hebrón. Eso lo encontramos en 2 de Samuel 5, versículos 3 al 5. Hasta ese momento, David había tenido que vivir como fugitivo porque el rey Saúl quería matarlo. Claro. Y antes de que Saúl muriera en las manos de los filisteos, David vivió escondido de Saúl entre los filisteos. Y David y sus 600 soldados fieles se ganaron la confianza del rey Aquís. Y al ir a la batalla contra Israel, David, quien estaba en la retaguardia,
con Aquís tuvo que desistir de participar porque los demás jefes del ejército filisteo no confiaban en él. Claro. Y era lógico, Claro. obviamente. Tenían miedo que David se volviera contra ellos y por eso le pidieron a regresar. Ujú. Y David y sus soldados entonces volvieron a su pueblo y encontraron que los amalecitas habían asolado e incendiado todo, Ya tú sabes. llevándose cautiva a las mujeres, a los niños y a todo lo que estaba allí podían llevarse. Estos entonces se angustiaron mucho y los soldados que habían sido tan fieles a David lo culparon y hablaron incluso de apedrearlo. Esto lo encontramos en 1 Samuel 30. O sea, su enojo fue tal que se voltearon contra David, que había fungido como su líder. Y entonces David no solamente se entristeció porque sus 2 esposas se habían ido y sus hijos en cautiverio, todos habían sido tomados, sino también porque sus compañeros de armas, sus compañeros de batallas, querían matarlo. O sea, ¿cómo David debió de sentirse en ese momento? Así es. Es fuerte. En el versículo 6 nos dice, mas David se fortaleció en el Señor, su Dios. David oró y pidió al Señor qué hacer, y él respondió, persíguelos porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Versículo 8. En el camino 200 de sus soldados se quedaron por fatiga y David y el resto de sus hombres atacaron a los amalecitas y recuperaron todo. Wow. Este proceder de David es un ejemplo perfecto para nosotras de lo que sucede cuando buscamos refugio en medio de nuestra tristeza y angustia, cuando somos débiles y no sabemos qué hacer. ¿Pueden ustedes ver la fidelidad de Dios y su plan perfecto para cada uno de sus hijos en cada situación? Ay, sí. Eso es nuestro buen Padre. Amén, Dios. amén. Aun cuando lo que dice Dios que nos pida hacer parezca imposible, y muchas veces parece imposible, mantengamos nuestro enfoque en Dios, porque en Él es en lo que hará la obra, no nosotros. Amén. Amén. Porque sabemos que sus promesas son seguras siempre. Amén. En esta ocasión, así como le sucedió a Moisés y a Elías, a David le tocó afrontar una prueba muy difícil también, que lo llevó hasta para que él estaría triste. David estaba en medio de tribulaciones mayores, a las que humanamente ninguna persona puede manejar. Así es, y al ver este proceder de David y saber que este era descrito en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios, Amén. como nos dice 1 Samuel 13:4, cualquiera asumiría que Claro. David siempre mantendría su enfoque en Dios, que siempre estaría confiado, obediente y alineado con Dios, pero no fue así. Pies de barro. No fue así, porque David también tenía un corazón engañoso, como el que tenemos Como nosotros. el que tenemos todas. Ujú. En nuestras vidas hay, de hecho, tiempos en donde caminamos por encima de las montañas y nos sentimos bien afirmadas con una fe que no cabe en nuestro corazón. Y hay otros tiempos en donde nos toca pasar por valles profundos, que nos sentimos que no tenemos nada de fuerza, que no sabemos para qué estamos vivas, que no queremos ni siquiera salir de la cama en la mañana. Eso sucede, eso sucede Sí. y eso ningún real. cristiano está inmune a pasar por tiempos como estos. Y aunque Dios siempre está caminando con nosotras, porque eso sí es una verdad que podemos asegurar, no siempre entendemos lo que Él está haciendo, ni tampoco sentimos su presencia. Pero no porque Él se vaya, sino porque nosotras nos ensimismamos. Y nos alejamos. Y para aprender a caminar por fe en los días tristes y no solo caminar por vista, como nos dice 2 Corintios 5, versículo 7, tenemos que pasar por estos tiempos buscando oír el susurro del Señor. Amén. En medio de la conmoción en que vivimos. Sí. Realmente, cuando el cristiano atiende al consejo bíblico sobre el manejo de la depresión, esta puede ser una herramienta en las manos de Dios para remover al viejo yo y formar en nosotros un carácter más parecido a Jesús. Amén. Además de que está la esperanza de que la depresión no durará para siempre. Amén. No durará para siempre. Eso es tan importante porque uno se siente que Que sí. va a durar para Sí, sí, siempre, sí. no va a durar para siempre. La depresión será
superada una vez que ésta cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Al final, el Señor habrá redimido nuestro corazón de tal manera que será cambiado para mejor y para siempre. Amén. Y yo creo, Katy, que tú tienes un testimonio que respalda todo eso, ¿cierto? Eso sí es verdad. Un día quizás hablaremos sobre esto. Pero regresando aquí ahora, un gran porcentaje, es interesante, de los salmos de David empiezan expresando lamentación y tristeza, pero al continuar leyéndolos, vemos cómo su corazón se enfoca en Dios y sus lamentaciones se convierten en alabanzas. David pasó de enfocarse en sus emociones y pensamientos de autocompasión, los cuales invadieron su mente y corazón y le trajeron angustia y dolor, para luego enfocarse en Dios, quien todo lo cambia. Amén. Amén, amén. Cuando permitimos que Dios revele la condición de nuestro corazón y reconocemos que tenemos problemas espirituales y hasta pecados que contribuyen a nuestra tristeza y a nuestra depresión, entonces comienza un proceso de sanación. Con Dios hay esperanza, hay futuro. Y aunque no conozcamos su plan, porque no siempre vamos a conocerlo, casi nunca realmente lo conocemos, estamos seguras de que podemos confiar en Él. Amén. Porque Él siempre va a querer lo que es bueno para nosotros. Amén. Y los resultados, no importa cuáles sean, Él está en control y Dios es siempre bueno. Amén. Exactamente. ¿Y cómo fue que David superó su ansiedad y su depresión? Clamando y llorando a los pies de Dios, postrándose ante el único que puede quitar esa tristeza que puede haber en nuestro corazón, a través de la oración, a través de la adoración, a través de escribir y hasta componer canciones y cantar alabanzas a Dios. Amén. Hay unos salmos preciosos que David compuso en medio estaba de su depresión y saliendo de su depresión. Es decir, que todo comienza y todo termina en Dios. O sea, Él es el principio, el fin. En Él están todas las respuestas a todas las emociones que podamos experimentar. Y aunque David tuvo que pasar por muchos años de tribulaciones, porque es cierto que, nada más, ¿cuántos años no fue que duró perseguido por Saúl? 15 años. Y en peligro de guerra tras guerra, enfrentando animales en el desierto también. O sea, le tocó ser malinterpretado por su esposa, o sea, todo tipo de situaciones y todas muy difíciles. Sin embargo, ¿cuál ustedes creen que fue la razón que produjo la peor depresión en David? Tú sabes que el callar la culpa por su pecado. Así es. Escuchemos Salmos 38, versículo 4. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga, pesan mucho para mí. Y ahora evaluemos el Salmos 31, versículo 10, que dice, pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se ha consumido mi cuerpo. David pasó años en medio de gran tristeza. Pero ¿qué fue lo que agotó sus fuerzas, Katy? ¿Qué tú crees? Su iniquidad y su pecado. Increíble, porque no hay nada que nos destruya más que nuestra culpa por nuestro pecado no confesado. Y fíjese, él sigue, a causa de todos mis adversarios he llegado a ser objeto de oprobio. Como un muerto soy olvidado, el terror está por todas partes. Mientras traman juntos contra mí, planean quitarme la vida. Versículos 11 al 13. Y aunque todo esto está ocurriendo en su alrededor, lo que consumió su fuerza era su propio pecado. Amén, Escucha ahora porciones de los versículos siguientes. Pero yo, oh Señor, en ti confío. Digo, tú eres mi Dios. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame en tu misericordia. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian. Bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para mí. Esforzaos y aliéntese vuestro corazón. Amén. Todos vosotros que esperáis en el Señor.
Noten por qué a pesar de sus circunstancias, David puede tener confianza. Porque David creyó Amén. en Dios. Amén. Y Dios es fiel a lo suyo. Dios Amén. nunca va a dejar de responder. Dile eso otra vez. Sí. David creyó en Dios y Dios es fiel a los suyos. Él nunca nos desampara ni ignora nuestro llamado. Así es. Y dada la misericordia y el perdón de Dios, David tuvo esperanza, así como todos nosotros tenemos esperanza. Una vez reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos, confesamos delante de Él, Dios responde. Esa esperanza que solo existe por medio del sacrificio de Jesús la podemos tener. Una vez somos salvos, no hay nada que podamos hacer para perder la salvación. Amén. Es pura Amén. gracia, es cuestión de que nosotros dispongamos nuestro corazón, porque nada ni nadie en el mundo nos puede dar este tipo de esperanza que encontramos en Así Jesús. es. Eso no lo vamos a perder. El príncipe de este mundo es el padre de la mentira, como todos sabemos, Juan 8:44 nos lo dice, y su meta siempre va a ser engañarnos, distraernos, robar, mentir, destruir, debilitar nuestra fe desde lo más profundo. Pero cuando ponemos nuestra esperanza en cualquier persona o cosa de este mundo, obviamente lo que nos va a pasar es esto, nos va a llevar a la desilusión y eventualmente pues puede desencadenar una depresión en Así es. nosotras. Así En es. cualquiera, hasta el cristiano que se crea más firme, si se desenfoca de dónde está su fe y quién es su fortaleza. Así es. Así mismo. Y el único, y lo repito, el único confiable es Jesús, porque Él es el camino y la verdad y la vida, como nos dice Juan 14:5 Amén. al 6. Jesús es el único que nos puede llenar de esperanza contra esperanza, aún en medio de las aflicciones propias de este mundo. Él es la fuente de nuestro consuelo, la inspiración de nuestra vida y el autor de nuestra Amén. salvación. Amén. Y Amén. tengamos mucho cuidado cuando confiemos en alguien o algo más que no sea Dios, porque por definición, todo lo que desplace a Dios del centro de nuestras vidas, hasta mi yo, esto es un ídolo. Y no es hasta más frecuente que no, es el yo. Ajá, Sí. exactamente. Por lo menos en mi vida. Amén, así es. De hecho, muchas veces es a través de la misma desilusión y depresión que Dios nos ayuda a identificar a nuestros Sí, ídolos. es cierto. Ay, sí. Con la intención de que volvamos a darle a Él el primer lugar Amén, en nuestra vida, amén. lo que Él merece. Este es precisamente lo que David describe en Salmo capítulo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbes dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿Pueden ver cómo David se autocuestiona preguntándose, ¿por qué te abates? Ujú. De hecho, la depresión suele promover muchas mentiras Ay, ay, que ay. desplazan a Dios, de hecho, de Así su mismo. primer lugar en nuestras vidas, porque son mentiras que nos hacen ruido, que las creemos, Así que mismo. se anidan en nuestra mente. Así es. Por eso necesitamos clamar a Dios que nos dé gracia y misericordia para poder escucharlo y obedecerlo por encima del ruido que produzca la depresión en nosotros. Aun cuando tu corazón no quiera, aun cuando hasta te sientas hipócrita, busca la palabra, escucha sermones, Amén. canta alabanzas, porque Amén. hay poder cuando nos exponemos a la verdad de Amén. Dios, que va más allá de lo que podemos entender. Su espíritu es avivado y intercede por nosotros. O sea Amén. que Dios es el único que nos puede ayudar a identificar la mentira de la verdad, Amén. el ídolo o cualquiera que sea el pecado que nos impida ver su verdad, vivir en su verdad. O sea, que necesitamos exponernos a su verdad para poder identificar la mentira. Así es. Y en el proceso, entonces, seamos pacientes porque es en el tiempo del Señor y Él es un Dios confiable que no nos va a desamparar. O sea, creamos en sus promesas aún en tiempos en donde no lo veamos, aún cuando no lo sintamos, porque Así es. eso pasa en medio de la Muchas. depresión. Así es. Que no lo sentimos, que no lo vemos, pero persistamos. Dios es fiel, Él va a responder hasta cuando nos sea difícil creer. Y en su tiempo, ¿qué hará Dios? Aileen, Él nos llenará con su presencia. Amén. Eso es indiscutible. Y esa es la razón por la que David dice, he de alabarle
otra vez. Eso está en Salmos 42, versículo 11. La fe en Jesús producirá en nosotros la certeza de que todo va a estar bien, Amén. porque Él siempre sabe lo que es mejor. Sí. Aun si muero o pierdo algo. Por ejemplo, en la vida de David, el niño que tuvo con Betsabé, producto de su adulterio, murió. Sí. Su hijo Absalón, quien se rebeló contra David, murió en la batalla contra él. Su anhelo de vida era fabricar el templo, pero Dios dijo que no, porque su hijo Salomón sería quien lo haría. Sí. Así es, y la realidad es que no necesariamente tendremos todo lo que queremos, Sí. No. sino todo lo que Dios sabe que es el mejor Para nosotros. para sus hijos, en ese caso nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Si nos conformamos con su voluntad, las tinieblas se disiparán, Amén. porque Amén. tenemos la certeza de que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Amén. Romanos 12:2. Sí, me Uno de encanta. mis favoritos. Y verdad que necesita escuchar nuestro corazón. Sí, Amén, amén, amén. amén, porque sus caminos no son los nuestros. Por otro lado, a nosotros nos toca aprender a manejar nuestra culpa, porque somos y siempre seremos pecadores, y por tanto en realidad siempre seremos culpables. ¿Acaso hay alguien que puede vivir sin pecado alguno? Claro que no, todos somos pecadores. Bueno. O sea, la Biblia nos enseña que todos fuimos justificados por fe y tenemos paz con Dios por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, no porque hayamos Amén. hecho nada. Ujú. Sin embargo, hay tiempo cuando nos desanimamos dado nuestro pecado, y esto es en su justa medida bueno, porque significa que el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos está Amén. ayudando a procesar, a superar, a arrepentirnos de nuestro pecado, y nos está santificando. Y cuando esto nos sucede, lo que nos toca es regresar a Dios, Amén. pedir perdón y ayuda para no pecar más. Mientras recordamos que Jesús pagó un muy alto precio, Amén. que no debemos escatimar Amén, nada. así es, Amén. Ailín. Es como Pablo dijo a los Corintios en 2 de Corintios 7, versículos 8 y 9, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Amén. La tristeza causada por nuestro pecado es buena si nos lleva al arrepentimiento, a acercarnos más a Dios y a depender más de Él como nuestro pronto y único Amén, auxilio, amén y como amén. dice el Salmo 46. Amén. Pues necesitamos terminar por Sí. hoy, y queremos hacerlo animándolas a recordar que no toda la tristeza que experimentamos es mala. Sí. Aquella que produce en nosotros arrepentimiento, como Mayra dijo, que nos limpie y nos santifica al refugiarnos en sus promesas, cambiará nuestro lamento En baile. Amén. Jesús ya pagó nuestra deuda totalmente por todos nuestros pecados de ayer, de hoy y de siempre. Meditamos en los pasajes que nos hablan sobre cómo Jesús saldó toda nuestra deuda de pecado. Amén. Amén. Oramos para terminar, que su palabra, que es la verdad, nos llene de esperanza y apague en nosotros toda tristeza o sentimiento de culpa, porque vengamos a rendirnos delante de sus pies. Y en el próximo programa, entonces, seguiremos estudiando a Jeremías como parte de esta serie, Un túnel llamado depresión. Ya saben que pueden seguirnos en las diferentes plataformas como Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego.